Misión. El análisis profundo del panorama político mexicano en voz del periodista Jesús Michel y los comentarios de sus colaboradores. Misión. Martes y jueves a las 4 de la tarde en Radio Cañón 760 AM. ¿Lejos de casa? Escúchanos donde quiera que te encuentres. www.radiocanon.com.mx. Dale clic, navega, descubre y disfruta tus programas favoritos. La 760, la estación del Valle de México. Radio Cañón. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las expone y no reflejan la postura de esta emisora. Mi ciudad. Crónicas del Valle de México. Mi ciudad. Con Gerardo Olvera Flores. Amigas, amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Mi Ciudad, Crónicas del Valle de México, donde más aquí, en las 760 de AM Radio Cañón. Quien suscribe el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día martes 23 de septiembre de este año 2025. El día de hoy, amigas y amigos míos, tenemos, lo prometido es deuda, tenemos esta segunda parte de una entrevista que gustó mucho, una entrevista con David Valdés, investigador de el 19 de septiembre de 1985, de otros temas más que ahorita abordaremos, y que bueno, que por supuesto necesariamente tenemos que recordar esta herida, decía, abierta todavía de nuestra ciudad capital, y de todo México, que es el sismo de 1985. Estamos cumpliendo 40 años de este hecho, de este episodio drástico y trágico de nuestra historia, y por eso hemos tenido a bien invitar otra vez a nuestro amigo David Valdés. David, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti, David, esta segunda parte muy pedida por nuestro radio escuchas de este programa Mi Ciudad, Crónicas del Valle de México. Y bueno, damos los teléfonos en cabina si se gustan contactar con nosotros, ya sea al 55 55 18 12 67, 55 55 18 12 67, o bien al teléfono en cabina 55 55 18 77 60, 55 55 18 77 60, o bien a mis redes sociodigitales de información, de comunicación, ya sea al correo electrónico gerardoolveracronista@gmail.com, a la página de Facebook Gerardo Olvera MX, o bien a la página de TikTok @Gerardo el Cronista. David, si gustas decir tus redes sociales de esta investigación tan ardua que has llevado. Sí, claro que sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, me parece también que, creo que son todas, como La Verdad del Terremoto. En todas aparezco con el mismo nombre, el mismo símbolo de un espectrograma de estas máquinas que registran el sismo. Claro. La Verdad del Terremoto. Así es. Muy bien, pues nos quedamos atentos pendientes que el día 18 de septiembre, un día antes, como nube agorera, también un jueves, como fue jueves el sismo del 19 de septiembre del 85, pero esta vez un jueves 18 de septiembre, presentaste tu libro en lo que era, no me comentabas antes de entrar al aire, el estacionamiento del Hotel Regis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo te fue, David? Cuéntanos. No, fue una experiencia maravillosa porque, más que nada, porque se presentó en un lugar muy importante, ¿no? Que fue en el antiguo estacionamiento del Hotel Regis, hoy el Museo Mural Diego Rivera. Ahí abarca el mural original de Diego, que estuvo en el Hotel del Prado, también dañado por el sismo. Entonces era un lugar muy importante y según nos comentan los del museo, que la capacidad era de 60 personas, pero que alrededor llegaron 120 personas, casi el doble.
Ahí a la presentación estuvimos presentes su servidor, Daniel Gallardo y Axel Garfia, los otros 2 autores del libro Lo que el terremoto se llevó, un trágico despertar. También presidió la presentación el doctor Francisco Núñez, que fue trabajador del Hospital Juárez en los años 70. Y asistieron varios sobrevivientes del sismo que nos ayudaron a darnos el visto bueno y aportar sus datos, sus historias sobre, pues así que de los lugares que estuvieron ahí. El doctor Francisco Núñez es un doctor que apoyó en el Hospital Juárez. Hasta donde tengo entendido, creo que sí, pero más que nada estuvo más en los años 70. Okay. Estuvo haciendo sus trabajos de hospital y todo eso, entonces conocía más el Hospital Juárez de los años 70. Y él apoyó en el 85. Claro que sí. ¿En qué sabemos su labor, en dónde se centró o en general? Me parece que sí estuvo apoyando un poco en las labores de rescate, a no ser que el doctor nos corrija amablemente, pero sí estuvo apoyando en las labores generales pues del Hospital Juárez, ¿no? También estuvo en la presentación Rebeca Orozco. Cuéntanos quién es Rebeca Orozco. Sí, Rebeca Orozco fue una de las sobrevivientes del edificio Nuevo León. Ella estuvo 5 días bajo los escombros del edificio Nuevo León junto con su entonces pareja, Óscar Flores Lomelí. Claro, el señor que no tiene una mano. Exactamente. Digo, con mucho respeto dicho. Sí, porque al momento del sismo, al momento de que se cae el edificio, Óscar la abraza a Rebeca y una viga le destroza parte del codo hacia la mano. Claro, le cercena. Entonces, estuvieron 5 días ahí y ellos decían que si se preguntaban, Rebeca le decía, Óscar, ¿estamos en el infierno? ¿Estamos vivos? Y Óscar dice, estamos vivos, pero pero también estamos en el mismo infierno. O sea, fueron 5 días de aguantar hasta que finalmente lo rescataron. Ella contó su experiencia amablemente y la verdad fue muy emotiva, la verdad, porque es un sentimiento de resiliencia, de lucha, de poder vivir, ¿no? Esa historia a mí yo soy el último romántico de todos, me ha causado mucho tema en mi vida. Le he dado vueltas y no es broma, le he dado vueltas a esa historia. Yo no los conozco, no tengo el gusto. Yo me gusta el tema del sismo, es por eso que le he dedicado a este programa dos secciones junto contigo, agradeciéndote la presencia, porque me gusta, me apasiona el tema. Digo, no tanto como tú, que tu vida es el sismo del 85, ya has hecho una investigación y sigues haciendo investigaciones del sismo. Yo tal vez no profundizo tanto, pero me gusta lo que está a mi alcance en YouTube, lo veo, lo que sea del sismo. Y esa historia de Flores Lomelí y Rebeca Orozco me causa mucho tema, ¿no? Yo no sé sus dudas, digo, tampoco te voy a poner un predicamento, no lo sabemos, pero yo digo, si 5 días estuvieron abrazados, 5 días con sus noches, sin comer, sin probar una gota de agua, ¿qué puede pasar en la vida como para divorciarse después de esa historia tan romántica? Si la romantizamos, ¿no? Tan trágica, si le ponemos el toque de tragedia que tuvo. Pero bueno, sus razones tendrán. Conozco perfecto la historia. Creo que él vive en el norte del país, ¿no? Uh-huh. Vive en Tijuana, me parece. No, por Sonora, más o menos. Sonora. Y ella vive en la Ciudad de México. Sí, así es. Así por la zona de Peralvillo, por esa zona, o sea, muy cerca del edificio Nuevo León. ¿Qué tendrán, 70 años? Aproximadamente, sí, unos 60, 70 años, porque ella tenía 24 cuando le tocó el vivir el sismo, entonces diga 64. 64 años, sí. Jóvenes de 20 y tantos años con la ilusión de formar un hogar. Y bueno, 5 días. Médicamente se puede, me queda claro que sí, porque ellos sobreviven, pero sabemos, tal vez tú en tu trabajo de investigación junto con doctores, ¿qué secuelas hay después de 5 días sin tomar agua, sin comer? ¿Tenemos, aparte de ellos, otros casos iguales? Yo creo que sí. El caso especial fue
el de los bebés milagro del Hospital Juárez. Mucha gente se sorprende que a días del sismo hubieran salido vivos, ¿no? Y creo que ahí hubo una investigación y un científico que dijo algo que yo creo que es muy cierto, que los bebés no sienten el miedo, no lo conocen, no Claro. sienten lo que es estar en peligro. Y más que nada, pues son recién nacidos. Es que el tiempo, el miedo, el amor, uno lo va gestando en su vida. No naces amando, no naces sabiendo que hay horas, que hay minutos, ni tampoco sabiendo que hay miedo, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo mejor cuando nacieron, así era su ambiente y todo eso, y simplemente se acostumbraron. Y por eso como que también nosotros como seres humanos, pues ahora sí que nos adaptamos a eventos incluso tan extremos como el estar bajo los escombros, como que activa todos nuestros 5 sentidos, damos nuestros mayores esfuerzos, nuestras mayores energías. Algunos no lo logran, otros sí, pero los que lo logran, o sea, son casos, pero creo que casi inexplicables, ¿no? O sea, es más que nada una fuerza de voluntad, ¿no? De Claro. querer vivir. Esos niños tienen hoy 40 años, ¿no? Cumplieron exactamente 40 años este mes. En la presentación de tu libro también estuvo Sara Valencia Corona, que también es una de estas niñas milagro del 85, ¿verdad? Así es, estuvo ella, la señorita Sara Valencia, nos contó también, invitamos más que nada a ella que nos contara su historia, y ella estuvo atrapada bastantes días, casi una semana, y la rescata un compañero, que es compañero del topo número 3, Luis Gerardo Reyes, que los mismos topos precisamente nacieron ahí en el Hospital Juárez, en la iglesia, que es la parroquia del Hospital Juárez. Ahí nacieron los topos originales. A ella todavía nació con las marcas, las heridas de estos cuneros que eran de metal, de rejilla prácticamente. Te voy a hacer una pregunta Ujú. que parece, la gente me dirá, ¿por qué preguntas eso, verdad? Pero Ujú. tú eres muy apasionado de la historia. ¿Sabemos de casualidad la hora de nacimiento de los niños milagro? El de Sara Valencia fue a las 5:55, según recuerdo, del 19 de septiembre. O sea, casi una hora y media, Sí. fue cuando le tocó el sismo. 5:55. 5:55 de la mañana. Para ser exactos, 1 hora con 24 minutos. Casi. De nacida y viene el sismo. Ujú. ¿Tienes contacto o has contactado o querido contactar a los otros dos niños? Hemos intentado contactarlos, pero creo que más que nada ocupamos tiempo, darles espacio de que ellos puedan ahora sí que tomar la decisión de contarnos su historia, ¿no? He visto en los medios que sí hay es otro niño milagro y todo eso, pero nosotros preferimos aguardarnos al momento preciso de poder preguntarles. Más que nada porque nosotros queremos documentar sus historias para que no se pierdan, ¿no? Claro. De Sara Valencia Corona, su madre muere. Sí, muere ahí en el Hospital Juárez, ella la rescatan y todo eso. Su padre no pudo aguantar el dolor de haber perdido a su esposa y todo eso, y por consiguiente no pudo hacerse cargo de la pequeña Sara. Ella creció con sus abuelos y sus abuelos evitaban hablarle del tema, ¿no? Hasta que cuando ella tuvo la noción de leer y escribir fue cuando se dio cuenta de muchas cosas, y es cuando se enteró que ella era una niña milagro, alrededor de los 6, 7 años. ¿Ella a qué se dedica? ¿Ya se casó? ¿Qué estudió? ¿Sabemos algo de ella? No, yo creo que no. Trabaja, pero trabaja tranquila, ella es muy tranquila, la verdad, tiene su vida y todo eso, afortunadamente pudo salir adelante. Lo que sí me parece muy lamentable es que no tuvo ningún apoyo de parte de las autoridades, ni de las organizaciones, ni nada de eso, y eso se me hace muy lamentable, ¿no? O sea, todavía de que tuvieron la negligencia de las autoridades de permitir lo del Hospital Juárez, Claro. todavía no responder a las indemnizaciones ahora sí que de los deudos, ¿no? Y por eso, pero la señora Sara está perfectamente bien, nosotros tenemos contacto con ella. ¿Ella tiene contacto con los otros dos niños? No, que yo sepa, no. Creo, a lo mejor y sí, pero yo creo que no, honestamente Claro. no.
También en tu presentación estuvo el hijo y el nieto del doctor Gilberto Lozano. Cuéntanos quién fue Gilberto Lozano. Gilberto Lozano Saldívar fue por ser uno de los médicos más respetados del Hospital Juárez. A la hora del sismo se encontraba dando clases dentro de la torre de hospitalización del Hospital Juárez y sobrevivió al derrumbe, ¿no? Pero pues las cosas aguantó lo que pudo aguantar y lamentablemente falleció. Ahí en el libro abarcamos su historia, su resiliencia de aguantar tantos días en los escombros, y es como que un homenaje, ¿no?, a las personas que perdieron la vida, que lucharon por su vida y no lo lograron, y a los rescatadores, ¿no?, que extendieron su brazo al prójimo sin esperar nada a cambio, y más que nada porque sin conocerse, ¿no?, extendieron su brazo, claro. Ahora sí que en solidaridad. ¿Sabemos el dato de cuánta gente murió en el Juárez? En el Juárez, alrededor de, me parece que no menos de 1,000 personas, o sea, pues fue una cantidad muy importante. La mayoría fueron empleados, enfermeras, porque precisamente estaban haciendo el cambio de guardia, Claro. de turno, más que nada. Había muchísima gente concentrada en esa zona y además estaban impartiendo clases a las 7 de la mañana. Sí, yo que he tenido lamentablemente pacientes hospitalizados y que he hecho algunas guardias nocturnas, el cambio es a las 7 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Entonces estaban en el cambio de turno, no menos de 1,000 personas en el Juárez. Así es, no menos de 1,000 personas en el Juárez que nosotros pudimos contactar y que pudimos tener ahora sí que el nombre, los datos, todo eso. Me parece que alrededor de 560 personas fallecieron. Pero sí, eso también nosotros podemos diferir un poquito en esas cifras porque muchas veces no las autoridades no dan como que el dato. ¿Qué le podemos decir? El dato, exactamente. Y por eso nosotros ahí mismo en el libro hacemos la invitación a la misma gente que tiene el reporte de su familiar, que evidentemente lo deben de tener, que amablemente nos los comparta precisamente para incluirlos en el memorial, ¿no? Claro. Hablando de estos datos, la vez pasada, en la primera parte de esa entrevista, tocábamos el tema de que yo, como mucha gente seguramente que nos escucha, yo no vi el 85, tú tampoco evidentemente, pero tenemos la idea de que la gran morgue del sismo fue el Parque Delta, que todos los cuerpos pasaron por ese césped de ese triángulo de béisbol. No es así, ¿verdad? Es el parque el estadio del Seguro Social, Parque Delta, como lo conocen, sí fue el lugar de cadáveres y también de gente de registro civil por las cercanías de los edificios derrumbados. Entonces, hay imágenes que parecen muy sensacionalistas porque enfocan más los ataúdes tapados, pero eran ataúdes vacíos. Okay. Y por eso, como que a juzgar por la fotografía de la cámara, el ángulo y todo eso, parecía que estuviera repleto. Por ahí leí alguna afirmación de que según los cadáveres estaba lleno hasta las gradas del mismo parque, ¿no? Es una mentira. Es una mentira. Y más que nada porque hubiera sido una enorme foco de infección de los cadáveres. Había cadáveres divididos en una sección que estaba bajo unas carpas y estaban protegidos con formol y alcohol, esperando ser identificados. Había largas filas de gente, eso sí, esperando a reconocer a algún familiar o a algún conocido, ¿no? Y del otro lado estaban varias carpas con gente del registro civil dando luego así que las actas, ¿no? El levantamiento de las actas. Exactamente. Okay. Y hubo ahora sí que una orden del registro civil de no hacer una autopsia porque no se daría abasto. Y entonces inmediatamente empezaron a registrar. No podían permanecer los cuerpos tantos días por lo mismo de la infección, que iba a ser un foco de infección. Si no venía el familiar o el conocido a reclamar ese cuerpo, las autoridades hacían el registro de nombre o de algún detalle y iban directo a la fosa común. Hablando de fosa común,
hablando de estos datos, fíjense qué tan importante es la presencia de David Valdés el día de hoy y qué tan importante es su trabajo. Hay un dato que me reveló antes de iniciar o entrar al aire que me pareció verdaderamente interesante. ¿Cómo les caería a ustedes el dato de que un jovencito de 21 años, gracias a él y a sus compañeros, muchas familias, muchas más de 20, casi 40 años después, se enteraron del paradero tan siquiera de su familiar? Después de 40 años, no una autoridad, sino unos jovencitos de 20, 21 años. Estamos en Mi Ciudad, Crónicas del Valle de México. Continuamos. Mi Ciudad. Con Gerardo Olvera Flores. XEABC, la 760, la estación del Valle de México. Radio Cañón. Informativo NTR, segunda emisión. Cae la tarde, ya casi en toda la República Mexicana. Las noticias más relevantes de México y el mundo con un resumen completo y objetivo. Y el análisis y los comentarios de los expertos y protagonistas. Con Alberto García Zarubi. Informativo NTR, segunda emisión. Lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Cañón 760 AM. Esta semana en la Hora Nacional se acerca la final de México Canta. Hablaremos sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. También tenemos información importante para las personas sordas. En temas de salud hablaremos de las neuropatías. Y platicaremos sobre cómo se trata el cáncer en los animales de compañía. Leos y Chá, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Miguel Bárcena, fin de semana. Los fines de semana también hay noticias. Información general de México y el mundo. Análisis, entrevistas, comentarios, deportes y más. Con el periodista Miguel Bárcena. Miguel Bárcena, fin de semana. Sábados de 2 a 4 de la tarde en Radio Cañón, 760 AM. La elección del Poder Judicial de la Federación ha concluido. Ya fueron entregadas las constancias de mayoría a quienes serán las nuevas personas juzgadoras. Esta elección fue posible gracias al compromiso de todas las personas, quienes participamos y salimos a las urnas. Nuestro voto contó y se contó bien. Nuestra experiencia, capacidad y compromiso fueron puestos a prueba y cumplimos con una elección íntegra de principio a fin. Como en cada elección, tu participación fortalece la democracia. INE. Para romper los estereotipos, hace falta cambiar la visión y dar voz a quien no la tiene. Matices. Creo que México es un país muy, muy machista. ¿Cómo somos vistas las mujeres, no? De que somos objetos. Todas hemos sufrido de algún tipo de acoso. Me preocupo de que tal vez no me vayan a, no sé, hasta secuestrar, violar, lo que sea, ¿no? Fuera de un asalto. O sea, como que el asalto es la mejor opción que te podría pasar. Pues es peligroso ser mujer aquí en México. O sea, sí te pueden matar por ser mujer. Matices, periodismo feminista en radio, con Ivonne de la Cruz. Martes y jueves a las 5 de la tarde en Radio Cañón 760 AM. Matices. Extra, extra. Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito. Construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gov.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. Los acontecimientos más importantes deben analizarse y comentarse frente a frente. Frente a frente. Con la periodista Lolita de la Vega. Hoy cualquier periodista habla de pluralidad, pero abrir brecha, eso me tocó a mí. Frente a frente. Jueves a las 8 de la noche en Radio Cañón 760 AM. XEABC. Radio Cañón, la 760 de AM. Transmitiendo con 70,000 watts de potencia desde el centro histórico de la Ciudad de México. La 760, la estación del Valle de México.
Radio Cañón. Mi ciudad. Con Gerardo Olvera Flores. Estamos de regreso, amigas y amigos, en nuestro programa Mi Ciudad, Crónicas del Valle de México, por supuesto aquí, en las 7:60 de AM. Decía antes de irme a este corte comercial, que me parece impresionante este dato. Es gracias a un jovencito de 17 años, Axel Garfias, a un jovencito de 21 años, David Valdés, y a un joven de 31 años, Daniel Gallardo, los autores de este libro que se presentó este 18 de septiembre. Repítenos el título para que lo sepamos. Es Lo que el terremoto se llevó, un trágico despertar. Lo que el terremoto se llevó, un trágico despertar. Un libro a 40 años del sismo de 1985. Es gracias a un joven de 17 años, uno de 21 y uno de 31, que 30 familias de nuestro país, después de 38 años, porque fue hace 2 años cuando pasó este suceso, se enteraron del paradero de sus familiares. Ninguna autoridad en 38 años, sea del color que sea, nadie les informó qué había pasado con sus familiares, si estaban vivos, si estaban muertos, algo que pudiera dar un indicio. 38 años después, repito un dato sorprendente, un niño de 17 años, uno de 21 y uno de 31 años, expiden una lista de personas fallecidas y ahí estas 30 familias encontraron, después de casi 40 años, el nombre de su familiar. Vía redes sociales se contactan con ellos para un acto de humildad y un acto, yo creo que con ese gracias sepultaron a sus familiares. Es impresionante el dato que me diste, David. Cuéntanos al respecto. Sí, claro que sí. Este proyecto de recopilar los nombres, porque nadie lo ha hecho, honestamente. Dicen cifras, pero nunca dicen nombres. Claro. Entonces, Daniel Gallardo se dio la tarea de revisar 70,000 actas de defunción. 70,000 actas. De defunción, exactamente, que ustedes mismos la pueden consultar en las páginas del registro civil. Hay aplicaciones que puedes armar tu árbol genealógico y ahí aparecen esas actas. Claro. Entonces, ahí Daniel empezó a juntar los nombres, los datos y todo. Y sorprende que hay registros de que una persona ha sido registrada 5 veces con causas distintas, horas distintas, pero era la misma persona. Por eso creo que hay un poquito más de confusión y por eso elevaba un poco más la cifra. Entonces, lo que se hizo fue revisar, comprobar el lugar, la hora, detalles, nombres, y juntarlos en una tabla, en una lista, y que finalmente se acabó de concluirse en 2023, justo un poquito antes del aniversario, ¿no? Número 38. Se publicó esa lista vía online, repartimos folletos en la misa de ahí en Tlatelolco a los medios y todo eso, y publicamos en nuestras páginas la lista, y a los 2 meses, me parece, creo que en un mes, alrededor de 30 familias contactaron a Daniel diciéndole gracias, porque encontraron el nombre de su familiar y el paradero de que dónde pudo haber estado. O sea, agregaron, le dijeron un agradecimiento de que gracias a ti ya puedo yo estar tranquilo de que ya sé dónde habrá quedado mi familiar y que finalmente está descansando en paz, porque muchas veces se toma como desaparecido o se toma como perdido, ¿no? Por eso la angustia de saber tantos años y que finalmente se haya podido aclarar, como nos llena mucho de satisfacción, porque uno nunca sabe lo que pasa en esas familias y tantos años, y el haber podido por lo menos contribuir virtualmente nos ayuda mucho en esto.
Sí, a tu abuela, a tu tío, a tu hermano, tus padres, después de 20, 30 años de fallecidos, es una herida latente, y eso que hubo un velorio, eso que tú lo viste en la caja, eso que tú viste que se enterró en un lugar, y que vas todos los domingos, o todos los meses, o todos los años, o todos los sexenios, no sé, a dejarle flores. ¿Cómo despedirse de alguien que no supiste dónde quedó? Que no tienes ni un ápice de indicio de dónde quedó, y que 3 jovencitos después de 38 años lo constaten con actas de defunción en mano, pues es ponerle el clavo al luto. Seguirá y el duelo seguirá, pero al paradero de nuestro familiar. Esclarecer ese tema del Parque Delta de béisbol. ¿Cuántas fosas comunes hubo? La más famosa es la de Iztapalapa, ¿no? Uh-huh. Pero hubo más. ¿Sabemos el dato de cuánta gente se fue a la fosa común? Fue como alrededor de 100 o 200 que hemos podido constatar, claro. Porque también hubo casos de que la misma familia no dio en parte aviso a las autoridades y enterraron a los suyos. Entonces, entre varias de esas fosas comunes está la de San Lorenzo Tezonco, el Panteón, era uno de los más famosos. También el Panteón Dolores, acá en la Ciudad de México, en el borde de Xochiaca, y también en la carretera salida a Cuernavaca. Entonces, incluso por ahí leí que también en el tiradero de Santa Fe, que también ahí fue donde llevaron todo el cascajo, sí, de los edificios caídos. Entonces, alrededor de 100, 150, 200, un aproximado. Esos datos lo tenemos en el libro de las gentes que fueron a parar a la fosa común. Ahí en ese listado de las personas tenemos el nombre de desconocido, o que como ahora sí que en itálica, en la fuente itálica, de los nombres de las personas que fueron a parar a la fosa común o que fueron reclamadas como desaparecidas, pero que tenemos la sospecha de que fueron a parar ahí, ¿no? Este 19 de septiembre, viernes de 2025, la ciudad cumplió 40 años de este terrible terremoto. Todos los días 19, entiendo que hay una misa en Tlatelolco. Y tú vas a esas misas. Tú nos comentabas que ya había decrecido la cifra de asistentes, pero que este año te sorprendió la cantidad de gente que hubo. Así es. De los 4 años que yo llevo, que es muy poquito la verdad, he estado yendo a las misas de Tlatelolco organizadas por el doctor Cuauhtémoc Abarca. Él ha sido el único que ha organizado las misas cada año con año, ahí en el memorial del edificio Nuevo León. Entonces, sí, estos últimos años sí estaba yo notando que bajaba, en especial el año pasado, casi en este círculo estaban juntas las personas junto con el padre, o sea, era casi una pequeña reunión, y eso me daba mucha tristeza porque ya como que dejaban de lado el tema del sismo del 85. Sí, muchos dirán, no, que ya pasó, pero es que la realidad es que nunca hay que olvidarse esto, porque precisamente por olvidar ciertos detalles o ciertos errores del 85 se cometieron en el 2017, se volvieron a repetir, y por eso es importante no olvidar lo que pasó. Y este año hicimos un verdadero homenaje, porque alrededor de la Plaza del Reloj de Sol... Quiero que pongan atención a lo que hizo David junto con sus compañeros. Yo le pregunto a usted qué estaba haciendo a sus 21 años, qué estaba haciendo a sus 17 años. Estos jovencitos destinan su juventud, embarran su juventud en la investigación, y escuche usted este gesto tan solidario, tan de investigador, tan de gente que tuvieron con gente que, pues nadie de ellos es su familiar, pero por el puro amor, por el puro ahínco de seguir con esa tradición. Cuéntanos en qué consistió este homenaje que tú les hiciste con tus compañeros a los fallecidos del sismo del 85. Ideamos Daniel Gallardo y un servidor la idea de colocar 472 flores blancas alrededor de las escalinatas del Reloj de Sol, ahí en Tlatelolco, justo en la huella del edificio Nuevo León. Ahí colocamos 472 flores, 472 velas que fueron parte del señor Cuauhtémoc Abarca,
Y Daniel se encargó de imprimir unas láminas con las fotografías de las familias que perdieron la vida. Y incluyendo los tíos de Plácido Domingo, los de los que tenemos fotografía. Entonces, notamos un poquito más de participación, más gente, estaba mucho más organizada la misa, mucha más solemne. Un verdadero homenaje que conmovió muchísimo al doctor Cuauhtémoc, porque precisamente por lo mismo, de que ya notaba que ya la asistencia era casi nula. ¿El doctor Cuauhtémoc perdió gente? No, él vivía en el edificio Yucatán, y esa mañana estaba haciendo ejercicio, y entonces siente un mareo. Y ya cuando siente un temblor, decían, bueno, está temblando, y pensaba otra vez en las revisiones de edificios y todo eso, todos los protocolos. Y en eso empieza a escuchar que tiran como si alguien estuviera tirando la vajilla por la ventana, y voltea a ver sus edificios y estaban perfectamente bien. Y cuando voltea a ver el edificio Nuevo León, la imagen que vio fuera como el edificio cayéndose, como si una mano invisible lo aplastara, como si fuera una maqueta. Él aportó mucho en las labores de rescate, y él año con año organiza las misas en conmemoración a los fallecidos de Tlatelolco. Y esto lo digo al aire porque es importante reconocerlo. Claro. Porque año con año él está organizando, es un comité, que es el Comité 19 de Septiembre de Tlatelolco. Y este año estuvo muy, muy, muy conmovedor, la verdad. Vino gente que nunca había regresado desde el 85 al mismo lugar. El caso de ellos es el esposo de la señora Gloria Juárez, que desde que falleció en el 2021, Daniel me ha puesto la tarea de yo guardar una lámina de la fotografía de la señora junto con los dos de sus hijos que perdieron, bueno, no que perdieron la vida, que desaparecieron. Y entonces, tener esa foto y traerla año con año es el recordatorio de que la señora está ahí. ¿Y tú la guardas? La señora Gloria Juárez de Parga. Hoy ese año vino su esposo, que no ha vuelto a pisar ese lugar desde el 85. Vino una de sus hijas, Claudia, y fue conmovedor porque hay muchas fotos, ya están circulando en internet, de que el señor se conmueve muchísimo al ver las fotografías de sus familiares. Entonces fue un evento muy, muy solemne, muy hermoso, sobre todo muy conmemorativo, que homenajea mucho a la gente que perdió la vida. ¿Pudiste hablar con el señor? ¿Pudiste hablar con el señor? ¿Con el señor? ¿Con Gil? Claro que sí, porque más que nada en el 2021 conocí a una de sus hijas, a la señora, y también este año conocí a la otra de sus hijas, a Claudia. Ellos no vienen tan seguido allá. Yo le obsequié el libro, entre Daniel y Axel y yo le obsequiamos el libro de lo que el terremoto se llevó, porque precisamente abordamos la historia de Gloria. Más que nada, pues sí, el libro es un homenaje, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa familia. Sí, claro que sí. Ella, la señora Gloria de Juárez de Parga, ella vivía en el edificio Nuevo León, en el módulo central, y ese día fue a dejar a una de sus hijas a la secundaria, en compañía de otra de sus hijas que no tenía clases ese día, y estaba en la glorieta de Peralvillo cuando comienza a temblar. Ella en su desesperación se baja del auto y comienza a rezar, hasta que un señor le gritó: ¿qué está haciendo usted, señora? Súbase al auto. Y reaccionó, vio las torres de Tlatelolco chocando entre sí, los módulos del edificio Nuevo León parecía como una gelatina, y ella acelera el automóvil, se mete, aún estando el semáforo en rojo, ella se mete hasta que llega enfrente del estacionamiento donde está el edificio Nuevo León, se baja y al momento de cerrar la portezuela el edificio se cae frente a ella. Y fue un pesar de días de encontrar a sus familiares muertos, menos a 2 de sus hijos, Sandra y Sergio. Y testimonios refieren que ellos salieron con vida de los escombros del edificio Nuevo León, salen del edificio con lastimaduras, llegan a Paseo de la Reforma y llega un auto de un desconocido y se los llevó. ¿A los niños? A los niños, al tiempo en que la señora empieza a buscar a sus familiares, todo eso. Entonces, hay muchísimos datos, muchísimos testimonios de que esos 2 niños estuvieron vivos. Y no sabemos el paradero hasta el día de hoy.
lamentablemente tenemos una última pista, ya la familia ya la sabe, y la señora Gloria lamentablemente no pudo ir a ese lugar porque falleció en julio del 2021 a causa de una enfermedad que la aquejaba. Y a palabras de sus hijas, le dijo que sus últimas palabras fueron: continúen la búsqueda de encontrar a mis hijos, a tus hermanos. Y por eso año con año hacemos la presencia de que venga la señora. Historias como esta, después de un muy brevísimo corte comercial, seguimos con ellas. Estamos en Mi Ciudad, Crónicas del Valle de México. Continuamos. Mi Ciudad. Con Gerardo Olvera Flores. XEABC, la 760, la estación del Valle de México. Radio Cañón. Porque todos tenemos un lado B. Irreverente. ¡Hola! Soy Vanellope. Vanellope von Schwitz. Yo soy su profesor de pociones, Severus Snape. Hola, hola. Les habla su amiga Momo Ayase. Yo soy Carlitos, el de Aventuras en Payafle. Irreverente. Sábados a las 12 del día. Irreverente. En Radio Cañón 760 AM. La favorita en la taberna de Moe. No, AM. Radio Cañón. Dale click, navega, siente, escucha. radiocanon.com.mx. radiocanon.com.mx. Sonamos en todo México. Radio Cañón. Misión. El análisis profundo del panorama político mexicano en voz del periodista Jesús Michel y los comentarios de sus colaboradores. Misión. Martes y jueves a las 4 de la tarde en Radio Cañón 760 AM. En el primer año, los programas para el bienestar llegan a 8 de cada 10 familias. La pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, becas para preparatoria, el apoyo al campo y muchos otros ya son derechos constitucionales. Además, creamos Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultos mayores, y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Con un gobierno para el pueblo, la transformación avanza. Gobierno de México. Crónica 760. El pasado, el presente, conjetura del futuro. La historia moderna de México, en voz de un periodista de toda la vida. Reyes de Razo, servidor, le invita a que nos escuche. Crónica 760, con Miguel Reyes Razo. Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche en Radio Cañón 760 AM. ¿Quieres ver novelas, películas, deportes y caricaturas? Hazlo con Star TV, los de la antena amarilla. Contrata ahora y recibe el primer mes de servicio sin costo. Los primeros 15 días de 114 canales y la app de Star TV Stream gratis. Para que veas los canales de tu paquete en tu celular y tablet. Paquetes desde 239 pesos al mes en pronto pago. Aprovecha. Contrata ya al 800-700-7827. Lleva tus canales de TV a donde quieras con Star TV. Educa Deporte. Jorge Torielo y sus invitados tienen información fresca y oportuna. Eventos, personalidades y sucesos del mundo deportivo. Educa Deporte. Todos los sábados a las 11 de la mañana en Radio Cañón 760 AM. En un año vivimos un periodo legislativo histórico, 19 reformas constitucionales y más de 40 nuevas leyes que transforman la vida de México. Hoy, el pueblo elige al Poder Judicial. Creamos leyes para eliminar la corrupción y los privilegios. Consolidamos la Guardia Nacional. Reconocimos a los pueblos indígenas y afromexicanos. Recuperamos a Pemex y CFE. Garantizamos Internet y convertimos programas sociales en derechos constitucionales. El pueblo manda y este Congreso no le fallará. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Radio Cañón. Dale click, navega, siente, escucha. radiocanon.com.mx. radiocanon.com.mx. Sonamos en todo México. Radio Cañón. XEABC, Radio Cañón, la 760 AM. Transmitiendo con 70,000 watts de potencia desde el centro histórico de la Ciudad de México. La 760, la estación del Valle de México. Radio Cañón.
Mi ciudad. Con Gerardo Olvera Flores. Amigas, amigos, estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, por supuesto aquí en Radio Cañón, las 7:60 de AM. De esas historias cruentas, dolorosas, lacerantes del sismo del 85, es también la historia de Salomón Reyes, un hombre, me corregirá si estoy en una imprecisión, mi estimado David, originario de Pueblo, Tlaxcala, el cual en el sismo perdió a sus 7 hijos y que trabajaba en un estacionamiento. ¿Estoy en lo correcto? Así es. El señor Salomón Reyes trabajaba sigue trabajando en el estacionamiento del edificio Nuevo León. Ahí que está el edificio en donde estaba originalmente el edificio Nuevo León. Está el estacionamiento donde están antes estaba la suite Tepan. Entonces él estuvo trabajando ahí, le tocó el sismo ahí exactamente, y él pensó, o sea, cuando le tocó el sismo, él vivía en el 10º piso de la entrada F, uno de los módulos que se cayó, y entonces, pues a la hora del sismo él pensó, no, como muchos, no va a pasar nada, todo va a estar tranquilo, hasta que vio con sus propios ojos cómo se caía el edificio Nuevo León. El señor casi se volvía loco, era de no creerse, ¿no? Y entonces, pues sí, recuerdo mucho las labores de rescate, él estuvo en las labores de rescate, entonces también recuerda la labor de Plácido Domingo, que él estuvo ahí coordinando y todo eso. Entonces perdió muchísimo a uno de sus hijos, que ya no los encontró, como el caso de la señora Gloria Juárez de Parga, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, año con año él venía y todo eso, y ya no vive ahí, ya no vive en la Ciudad de México. A veces se va a su pueblo, pero su necesidad de estar en la Ciudad de México sigue estando latente, como si se hubiera quedado para siempre en el 85. Fíjense ustedes, la radio es audible, no es visible, pero tengo en mis manos unas verdaderas joyas, unas reliquias que nos regala, para verlo, porque es de él, la colección, mi querido David Valdés. Es una cajetilla de cerillos. De cerillos, así es. De Televisa, Avenida Chapultepec, número 18. Es una verdadera joya. Todavía hasta la grapa está ya un cuanto tanto oxidada del tiempo. También nos trae una cerillera del Hotel Regis de el bar El Establo, y está impresa la Avenida Juárez, número 77. Asimismo nos trae un cenicero del hotel, ¿de qué es hotel? ¿Del Prado? Hotel del Prado, Hotel del Prado, y vemos justamente que ya estaba pues con esta cadena hotelera del presidente. Así es. Qué verdaderas joyas nos traes. Para ir ultimando nuestro programa del día de hoy, quisiera tocar un tema pues que no es fácil, porque en la historia de nuestro país, Mario Pani es un gran arquitecto, que hasta hay nombres de calles en su nombre. Pero al señor Mario Pani será muy el gran arquitecto, pero se le cayó el Nuevo León, se le cayó el Hotel del Prado y se le cayó el multifamiliar Juárez, por mencionar a algunos. Y tú nos decías un dato, que ese año del 85 le habían dado un premio de arquitectura. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, así es, Mario Pani, sí, claro, uno de los arquitectos, una de las mentes maestras de la arquitectura de la Ciudad de México en los años 40, ideó conjuntos habitacionales, ¿no? Era la idea, porque era lo que era de moda en aquel entonces. Claro. Ideó la ciudad, la unidad habitacional Adolfo López Mateo, o Tlatelolco, el multifamiliar Juárez. También construyó, junto con Obregón Santa Cilia,
el Hotel del Prado. ¿Qué creo que fue lo que pasó y qué errores cometió? A mi parecer cometió el error de no pensar más allá en el futuro. Y voy a hacer un comparativo, ¿no? El señor Mario Pani se le olvidó también pensar en que estas estructuras podían estar sometidas a un movimiento tan fuerte como el del 85, pero confiándose en que nunca había ocurrido un sismo. Incluso antes del 57 se tomaba la confianza, no, pues no va a ocurrir nada. Incluso se creía la teoría, ¿no?, de que la Ciudad de México, el suelo de la Ciudad de México amortiguaba las ondas sísmicas. Hoy en día sabemos que es todo lo contrario. Claro. Entonces, el edificio Nuevo León ya presentaba problemas por el sismo de agosto del 68, por un sismo. ¿Dejó muertos ese sismo de agosto del 68? Sí, claro, fue alrededor de 6 grados y fue bastante fuerte, porque más que nada hundió varios edificios, en algunos de aquí por de Bucareli y aquí en el Tlatelolco, el edificio Nuevo León los hundió. Y entonces ahí empezó el problema, ¿no?, de los vecinos con las autoridades y todo eso. O sea, el problema del Nuevo León se vino arrastrando desde agosto de 1968. Exactamente. Y Mario Pani siguió construyendo. Exactamente, siguió construyendo, pero siento yo que aquí ya la responsabilidad, ya en el caso de Nuevo León, ya decayó en el Fondo Nacional para las Habitaciones Populares, que era FONAPO en aquel entonces. Pero sí, también en parte tuvo culpa Mario Pani por no pensar a futuro. No, es que vino Echeverría, vino López Portillo, pues ¿de dónde nos agarramos? Exactamente. Y entonces el edificio ya tenía problemas porque los sótanos se inundaban, era aguas putrefactas. Echaban a perder los cimientos del edificio, y para septiembre del 85 el módulo norte del edificio ya tenía una inclinación de alrededor de 1 metro hacia Reforma. El módulo central ya tenía una inclinación un poco más de medio metro, igual hacia Reforma, pero ya estaba pegado junto al módulo norte e inclinado hacia Reforma. Se hizo la recimentación en el 83 y las autoridades, cuando le dijeron a los vecinos, cito textualmente, que dijeron: el Nuevo León es uno de los 3 edificios más fuertes de la ciudad. El primero, la Torre Latinoamericana; el segundo, el Monumento a la Revolución; y el tercero, el edificio Nuevo León. En el 83. En el 83. 2 años antes del sismo. Del sismo del 85. Todavía en junio del 85 hay una nota periodística de los mismos vecinos que alegaban de que el edificio seguía presentando problemas. La autoridad se hizo de oídos sordos. Pasó el 19 de septiembre del 85 y ahí tenemos las consecuencias. El resultado es que literalmente uno de los edificios abismalmente caídos es el Nuevo León. Literalmente recargado, completamente tirado, como un acordeón. ¿Sabemos el dato de cuántos mueren en el Nuevo León? Sí, fallecieron 452 personas y hubieron 18 desaparecidos. Entonces, esas 400 da el total de 472 gentes. De no ser por la negligencia de la autoridad de aquel entonces, esas personas hubieran seguido con vida. Claro. El edificio hubieran preferido 1000 veces que se hubiera reconstruido a que se hubiera caído y se hubiera llevado tanta gente. El Hotel del Prado, también hecho por Pani, no presentó muerte, pero es verdaderamente impresionante lo que se vivió. Como eran cascadas vivientes por el tema de las albercas que estaban en la parte de arriba. Así es. A la hora del sismo, el Hotel del Prado pues se sometió a una oscilación pero tremenda. Aquí, al lado del Hotel del Prado, estaba un edificio abandonado desde el temblor del 79, el edificio Aztlán, que al momento de caer por la zona amplifica la onda sísmica del suelo y hace como un efecto dominó. Arrastró al Hotel Regis, a la tienda Salinas y Rocha, y el Hotel del Prado lo hunde hacia la parte de atrás. Me estás diciendo entonces un dato que yo no sabía, ciertamente debo de confesar que no sabía, que si bien es cierto el sismo del 85 fue un sismo catastrófico con un 8.1 en escala de Richter, fue mortal, pero también había secuelas de 2 sismos que yo no tenía conocimiento.
Bueno, le sumamos el de julio del 57, que se cayó el Ángel. Pero yo no tenía conocimiento del sismo de agosto de 1968 y el del 79. ¿Qué mes fue? El del 79 fue el 14 de marzo de 1979, alrededor de las 5 de la mañana. Que también fue catastrófico. No tanto, pero se le recuerda más como el sismo de la Ibero, porque cayó el edificio de la Ibero. Y de ahí su traslado a Santa Fe. Exactamente. Es decir, el 85 tuvo 2 callos, que fue 68 y 79. Y al final, pues lo que estaba endeble viene el 85 y lo sepultó. Exactamente, o sea, varios sismos avisaron. El edificio Aztlán, como así lo menciono brevemente, se construyó en los años 40. Sí, se fue sede de la Secretaría de Marina hasta el 79, que se inclina hacia la avenida Juárez y se deja abandonado. Y las labores de demolición ya habían comenzado, pero se pararon y reanudaron en agosto del 85. Y todavía el edificio ya apenas le habían quitado como 2 pisos. Entonces, al momento de caer el edificio hacia Avenida Juárez, se arrastra el edificio de Marina, que estaba atrás por la calle de Azueta, provoca la caída del Hotel Regis, parte de la caída del edificio de Salinas y Rocha, el hundimiento y la inclinación del Hotel del Prado hacia donde estaba el edificio, la inclinación del edificio Confía, el edificio del H. Steel, donde estaba un reloj, que se detuvo a las 7:25, 7:22 alrededor. O sea, esa fue una bomba, como si hubieran tirado una bomba y hubiera arrastrado consigo todo eso. Lo que pasa que de Avenida Valderas a Eje Central, Lázaro Cárdenas, antes calle del Niño Perdido y San Juan de Letrán, fue una guerra. Yo no lo concibo así. Esas calles de Victoria, Revillagigedo, todas esas calles fueron verdaderamente una guerra. Pudiéramos hacer el cuadrado entre San Juan de Letrán, que hace periferia con Juárez, Valderas y es Arcos de Belén. Ese cuadrado fue catastrófico. Más que la zona centro, ese cuadro fue verdaderamente complicado. Tú lo puedes ver como investigador del sismo, yo como cronista de la ciudad. ¿Por qué ese cuadro que mencioné, Juárez, San Juan de Letrán, Valderas y Arcos de Belén, fue catastrófico? Yo lo ataño a que eran los límites de la laguna, que al final es donde estaba más encenegada la tierra. No sé qué tu lectura puedes hacer. Sí, así es, ahí estaba todo parte del lago de Texcoco. Resulta que en esa zona, a la hora del sismo, testimonios refieren que el movimiento fue pero impresionante. Movimientos oscilatorios y trepidatorios al mismo tiempo, incluso en una parte llegó a sentirse por 4 minutos. El movimiento fue tan intenso. Y entonces provocó la caída de la antena de la televisora, alrededor de los hoteles a lo largo de toda la avenida Juárez, la calle de Eje Central, o sea, todo ese cuadrado fue como el más afectado. Se nos acabando el programa. ¿Monchito existió o no existió? Sí existió, claro que sí. Tenemos la fotografía, el testimonio de su hermana, que no hace entrevistas, pero la única entrevista que dio fue fundamental para entender la historia de que el niño sí existió. Dimos con las notas periodísticas de que el niño lamentablemente falleció y que fue encontrado su cadáver junto con el de su abuelo. No fue ninguna caja fuerte, no fue ningún invento del gobierno ni ninguna televisora, porque eso propició la desinformación. Claro. Yo lo llamo teléfono descompuesto. Un periodista de España publicó una nota acusando a la familia de distraer la atención de los brigadistas. De ahí se agarraron varios periodistas mexicanos y se fue distorsionando hasta quedarse como el niño fantasma. Tenemos 2 minutos para acabar el programa. 1 y medio. Platícanos los 2 libros que están escribiendo en conjunto junto con Garfias, junto con Gallardo. ¿Qué libros vienen? Claro que sí, en 2027 vienen 2 libros, eso se los adelanto. El primero de ellos es Lo que el terremoto se llevó, La noche que cayó el ángel, que aborda del sismo del 57, y Lo que el terremoto se llevó, la historia se repite, que abordamos el sismo del 2017. Los 2 se presentan en 2027. Exactamente. Para ti, 57, 85 y 17, ¿son los peores sismos de esta ciudad? Claro que sí. Parece como que cada generación le toca vivir un sismo importante, ¿no? Y parece como que cronológico, ¿no? Claro. Esperemos que ya no haya más libros.
Esperemos que la investigación se detenga, porque en eso depende que no haya más muertos, que no haya más heridas en esta ciudad. Te agradezco muchísimo, David Valdés, tu tiempo, tu juventud, y agradezco mucho que tu juventud la ocupes en estos temas de los cuales aprendemos mucho. Muchas gracias, David. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. David Llanos, perdón, ya le estoy cambiando el nombre a mi operador. El señor Llanos, Javier, en los controles, David Valdés como entrevistado. Mi nombre es Gerardo Olvera Flores. 40 años de ese jueves 19 de septiembre de 1985. Una herida aún abierta de esta ciudad. La ciudad que habitamos, la Ciudad de México. Que pasen ustedes una excelente noche de martes. Hasta la próxima. ¿Lejos de casa? Escúchanos donde quiera que te encuentres. www.radiocanon.com.mx. Dale clic, navega, descubre y disfruta tus programas favoritos. La 760 del Valle de México. Radio Cañón.